Estamos con don Gustavo Minaya, que es secretario nacional de defensa de la CGTP, Organización de Sociedad Civil, y la Confederación General de Trabajadores del Perú rechazan el decreto supremo de flexibilización laboral. Y hay temas que empezamos a tocar con profundidad. Bienvenido, gracias por estar acá. Un gusto saludarlo. Señor Rocha, muy buenos días. Un saludo cordial a nombre de nuestro secretario general, Jerónimo López, y del Consejo Nacional de la CGTP. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es el análisis que hacen? ¿Qué va a pasar con respecto a esto que ustedes llaman la flexibilidad? En referencia a la política aprobada por este gobierno y por el presidente Martín Vizcarra de competitividad y productividad, tenemos que señalar a la población y a la ciudadanía en general el doble rasero del presidente de la República, la doble cara, ¿no?, al haber promulgado este decreto supremo, porque en un primer momento, cuando asumió su mandato, a 3 meses de haber asumido, se reúne con la CGTP y las centrales sindicales y le manifiesta su respeto a los derechos laborales, a los derechos básicos, y cualquier cambio que se iba a dar iba a ser consultado primero a través del Consejo Nacional del Trabajo, cosa que no ha cumplido, porque el Consejo Nacional del Trabajo en el mes de diciembre acordó justamente debatir técnicamente esta política de competitividad y productividad, debate que se iba a iniciar justamente este 9 de enero. Pero ya a raíz de esta publicación, ¿qué se puede debatir? Prácticamente el gobierno es el que ha pateado el tablero del diálogo social en nuestro país. ¿Y qué es lo que pretenden con esta política? Simplemente traerse abajo el derecho al trabajo de las personas. El derecho al trabajo consagrado por la Constitución en el artículo 22, que señala claramente que el Estado está en la obligación de dar debida protección frente al despido arbitrario, que no solamente pasa por darle una indemnización al trabajador, porque como usted sabe, simplemente la plata va y viene y se acaba, y eso no le ayuda al trabajador joven, mujer o varón, generar un proyecto de vida y compromisos a futuro para darle mayor protección a su familia. Puntualmente, cuéntele al público de manera directa, ¿qué se recorta con esta norma aprobada? Puntualmente, lo que se quiere traer abajo es el criterio constitucional de reposición de los trabajadores frente a un despido arbitrario. O sea, ya ahora un juez en lo laboral no puede decir repóngase al señor Juan Pérez en el puesto laboral. La política todavía no permite eso. Pero la política lo que señala es la hoja de ruta del gobierno, en donde claramente señala que todos los poderes del Estado tienen que caminar para sacar adelante esta política, con lo cual quieren que el Tribunal Constitucional varíe su criterio justamente jurisdiccional de que un trabajador exija su reposición frente a un despido arbitrario. ¿Por qué existe un despido arbitrario y la reposición? Porque hay despidos fraudulentos, hay despidos nulos, hay despidos, por ejemplo, cuando una madre es embarazada, una trabajadora está embarazada y la despiden flagrantemente frente al abuso del empleador, como lo acaba de denunciar hace pocas horas una trabajadora del distrito de Magdalena, de la municipalidad de Magdalena. El derecho a la sindicalización, a un empleador acá en el Perú no respeta el derecho de sindicalización. Se forman sindicatos, despiden a toda la junta directiva. Un sindicato programa una huelga para exigir el reconocimiento de sus derechos o que el empleador cumpla con las obligaciones legales que le corresponde, hace la huelga y el empleador despide a los trabajadores que han ejercido la huelga. Ejemplo, el sindicato de trabajadores de Bacus. Por haber ejercido la huelga el año pasado le despidieron a 15 trabajadores. Y otros 90 fueron sancionados con suspensión de entre 5 y 6 días. Totalmente irregular, anticonstitucional y totalmente fuera de la ley. Pero, ¿cuál es el mensaje que quieren dar los empleadores a los trabajadores? Hazme una huelga y te despido. Claro. ¿No? Una flagrante violación a los derechos humanos y fundamentales. No solamente se transgrede la Constitución con este tipo de políticas, se transgrede también, por ejemplo, el Protocolo de San Salvador, que en el artículo 7, inciso D, señala que el trabajador debe tener la opción de exigir o la indemnización o la reposición a su puesto de trabajo. Y aquí solamente se le quiere imponer la indemnización. ¿Y dónde está el diálogo social consagrado por la Organización Internacional del Trabajo? En donde es el Consejo Nacional del Trabajo el espacio justamente en donde se deben debatir estos temas además, laborales. todos recordamos que existió un compromiso para fortalecer el Consejo Nacional de Trabajo, es una política que venía de destruido, Estado. venía destruido en realidad. Es una política de Estado del Acuerdo Nacional
que el diálogo social se tiene que impulsar y fortalecer a través del Consejo Nacional del Trabajo. El presidente se comprometió a ello a 3 meses de haber iniciado su gobierno. Luego, en el CADE de los empresarios, también anunció que esto iba a pasar por el Consejo Nacional del Trabajo y que se iban a respetar los derechos laborales. Sin embargo, le decimos a la ciudadanía que el presidente Vizcarra le está mintiendo al país, le está mintiendo y ganándose créditos, supuestamente frente a la lucha contra la corrupción, cuando por ejemplo la salida del fiscal Chávarri no se debe a las acciones del gobierno, ni del presidente Vizcarra, ni a las 5 denuncias constitucionales que tiene el señor Chávarri en el Congreso de la República. Se debe fundamentalmente a la marcha ciudadana de numerosas jornadas que hemos tenido en las calles, exigiendo la salida de este fiscal. Yo creo que en realidad es una suma de todo. Pero además, no es únicamente la reacción de la calle. La reacción de la calle es importantísima, pero creo que es una suma de todo lo que ha pasado. Pero ¿por qué se decide la salida? Porque finalmente los valientes abogados miembros del Tribunal de Ética, ¿no?, del Colegio de Abogados de Lima, deciden que se suspenda su colegiatura, con lo cual todo ya cae por su propio peso. Si eso no hubiera sucedido. Con respecto al tema de ustedes, ¿qué pasa con la ministra? La ministra de Trabajo lamentablemente se está prestando también al doble rasero de este gobierno al haber firmado justamente esta política. Recuerde usted que el ministro Sánchez, que justamente se opuso porque señaló que era una flagrante violación a los derechos humanos de los trabajadores, se opuso a la promulgación de esta política, ¿no?, mediante decreto supremo del sector economía. Sin embargo, tuvo que renunciar frente a la presión del gobierno, del presidente, y finalmente ponen a la señora ministra actualmente en el cargo para que suscriba esta política y sea promulgada finalmente a través de un decreto supremo. ¿Pero ustedes no han tenido contacto con la ministra Cáceres? ¿No le han dicho, oiga, ministra, qué está pasando con esto? Aún no nos hemos reunido con ella. Ella nos ha invitado a una reunión para estos días, pero lamentablemente estamos en preparativos, como usted sabe, de la gran jornada nacional de lucha que los trabajadores vamos a dar como respuesta a la medida que está implementando el gobierno. 15 de enero, concentración Plaza 2 de Mayo. Pero no solamente los trabajadores nos vamos a movilizar, se van a movilizar las organizaciones ciudadanas, colectivos, partidos políticos de izquierda, progresistas, no jóvenes, los estudiantes, los gremios estudiantiles, universitarios y de institutos superiores se han sumado a esta jornada nacional de lucha porque son ellos las principales víctimas de esta política antilaboral y antisindical de este gobierno. Espacios importantes como la Asamblea Ciudadana, como la Red de Luchas Sociales y Políticas, como el Comando Nacional Unitario de Lucha, han convocado de manera activa a esta jornada nacional de lucha del 15 de enero, ¿no?, sumándose al llamado que está haciendo la CGTP para defender el derecho humano al trabajo que nos corresponde a todos y a todas. Muy bien, señor Minaya, le agradezco. Gracias por su presencia en el programa. 15 de enero, entonces. 15 de enero, 5 de la tarde, Plaza 2 de Mayo. Muchas gracias. Señores, me voy al corte. Rapidito, regresamos con más. No se muevan. Esto es Las Cosas Claras en Exitosa.